linealmente dependientes y algunos linealmente independientes. También vamos a hablar un poco de lo que son las bases y la dimensión de un espacio vectorial. En principio, ¿de qué vamos a hablar? De dos conjuntos, sean W y U, subconjuntos de un espacio vectorial B. Es decir, que son una colección de vectores del espacio vectorial B, tal que W está contenido en U. Es decir, W es un subconjunto de U. Es como decir que W es un conjunto más pequeño dentro de un conjunto U un poco más grande. Y los dos a su vez dentro de un conjunto muchísimo más grande que es un espacio vectorial B. Es como decir que, bueno, W son los estudiantes de telecomunicaciones del primer semestre. Y U fuesen los estudiantes de ingeniería. Entonces, W es un subconjunto de los estudiantes de ingeniería. Y a su vez son pertenecientes a la Universidad Católica, que sería el espacio vectorial B. Entonces, W está contenido en U. Y U y W pertenecen al espacio vectorial B. Se tienen las siguientes propiedades. Si W, si un subconjunto de un espacio vectorial, un subconjunto cualquiera, contiene al neutro del espacio, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Todo subconjunto que contenga el neutro es LD, es decir, es linealmente dependiente. Segunda proposición, segunda propiedad. Si W es un subconjunto linealmente independiente, entonces al menos uno de los vectores de W se puede escribir como combinación lineal de los restantes. Si el conjunto es LD, entonces al menos uno de los vectores se puede escribir como combinación lineal de los restantes. Entonces, tenemos hasta ahora dos propiedades. Una, si el neutro pertenece al conjunto, el conjunto es LD, linealmente dependiente. Ahora, si un conjunto de vectores, un subconjunto cualquiera, es LD, es decir, linealmente dependiente, entonces al menos un vector de W es combinación lineal de los restantes. Es decir, que cuando sea LD, seguro hay un vector que es combinación lineal de los demás. Tercera propiedad. Si W es linealmente dependiente, entonces cualquier conjunto U que lo contenga también es linealmente dependiente. Entonces esto está diciendo que si W está contenido en U y W es LD, U también es LD. O sea que todo conjunto que contenga un LD es LD. Todo conjunto U que contenga un subconjunto LD es LD. Lo recíproco es un poco al revés. Pues si un conjunto es linealmente independiente, entonces todos sus subconjuntos, o sea que todos los conjuntos contenidos en él, también son linealmente independientes. Aquí diría, en el anterior decía, si el pequeño es LD, el grande también es LD. Aquí dice lo contrario. Si el grande es LI, entonces el pequeño también es LI.
Es decir, que todo subconjunto de un conjunto LI es LI. Lo contrario es falso. Si un conjunto pequeño es LI, el grande no necesariamente es LI. Y en este, el contrario es también falso. Si un conjunto es LD, sus subconjuntos no tienen por qué ser LD. Entonces aquí va. Si el conjunto pequeño es LD, el grande, el que lo contiene, es LD. Y aquí es al revés. Si el grande es LI, linealmente independiente, entonces el pequeño también es LI. ¿Alguna pregunta? Y otra propiedad que es bastante útil, dice que si un conjunto de vectores, es linealmente independiente, entonces cualquier combinación lineal que se iguale a otra solo tiene una solución, es decir, la solución es única. Entonces está diciendo en castellano, diría que la combinación lineal de vectores LI es única. Si yo realizo una combinación lineal de vectores LI y resulta un vector y otro hace una combinación lineal también de esos vectores y le da el mismo vector, es porque usamos exactamente los mismos coeficientes. Entonces dice, si C sub 1 por alfa 1 más C sub 2 por alfa sub 2 más C sub 3 por alfa sub 3 y así sucesivamente, C sub n por alfa sub n es igual a D sub 1 por alfa 1 más D sub 2 por alfa 2 más D sub 3 por alfa sub 3 y así sucesivamente, D sub n por alfa sub n es porque C sub 1 es igual a D sub 1. O sea que el coeficiente que usaste para la combinación lineal con alfa sub 1 es el mismo. C sub 2 tendría que ser igual a D sub 2, es decir, el coeficiente que utilizaste en la combinación lineal de alfa sub 2 tiene que ser el mismo en los dos para que dé el mismo resultado. Y así sucesivamente. Entonces, la combinación lineal de vectores LI es única. Es decir, ninguna combinación lineal de dos formas diferentes, sino se obtiene de una única forma. Siempre que el conjunto sea LI. Esas propiedades nos pueden ayudar a ahorrar el trabajo de averiguar si el conjunto es LI o LD de acuerdo a las características. Pues si le ves que tiene el neutro, ya sabes que es linealmente dependiente. Y sabes que si es linealmente dependiente, uno de los vectores se va a poder escribir como combinación lineal de los restantes. Y si un conjunto es LD, cualquier conjunto que lo contenga también es LD. Si el conjunto es LI, los subconjuntos de él son LI. Y la combinación lineal de los vectores LI de un espacio es única. La única forma de obtener el mismo resultado es que utilicen los mismos coeficientes. Esto nos va a ayudar a entender un poco qué pasa con los subespacios generados. ¿Qué vamos a llamar subespacios generados? Ya ayer habíamos hablado un poquito de ello, pero vamos a formalizarlo. Vamos a hablar de qué es generar un espacio, cómo se genera, qué se llama subespacio generado, y también vamos a aprovechar de hablar de lo que se llama la base de un espacio vectorial y la dimensión. ¿Qué es un subespacio generado? Bueno, veamos la definición concreta. Subespacio generado es el tema, entonces. Sea S un subconjunto de un espacio vectorial, S formado por alfa sub
1, 2, 3, hasta alfa sub n. Se denomina subespacio generado por S al conjunto que se denota con un corchete y vectores, como tú quieras, cualquiera de las dos formas. A todas, al conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores que forman S. Es decir, que se llama subespacio generado al conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores que forman S. Entonces nosotros lo vamos a ver escrito con frecuencia como con el uso de corchetes. Entonces, esto se lee subespacio generado por S. Es decir, es el subespacio generado por los vectores alfa sub 1, 2, 3, hasta alfa sub n. ¿Y qué se entiende como eso? Se entiende como el conjunto de los vectores pertenecientes al espacio, los vectores beta pertenecientes al espacio, tal que esos vectores se pueden escribir como combinación lineal de los vectores que forman S. Entonces fíjense que eso es lo mismo que hicimos en los últimos ejercicios que tratamos la clase pasada. El subespacio generado por S es el subespacio generado por los vectores alfa sub 1 hasta alfa sub n. ¿Y quién es eso? El conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores que forman S. ¿Y cómo voy a averiguar quién es eso? Pues colocamos un vector genérico como beta y vemos las condiciones que se generan en el subespacio generado. Igual como lo hicimos en la clase pasada. A su vez, este es un concepto que vamos a necesitar para hablar de base y dimensión de un espacio. ¿Qué se llama base y qué se llama dimensión? Bueno, solamente vamos a hablar de base y dimensión para espacios vectoriales. Entonces, sea B un espacio vectorial y B un conjunto de vectores del espacio. Es decir, V es un espacio vectorial y B es un conjunto perteneciente al espacio vectorial. Se dice que B es una base del espacio vectorial si cumple estas condiciones. Primera condición, si B genera el espacio, esto es B. Si B genera al espacio y si el conjunto B es linealmente independiente. Entonces, para hacer una base, ¿qué debe cumplir? Debe generar al espacio y a su vez debe ser linealmente independiente. Entonces, fíjense que para hablar de base necesitamos conocer el espacio. Tenemos un espacio vectorial, el conjunto de los generadores, los que lo generen y que sean linealmente independientes formarán lo que se llama la base del espacio vectorial. Por otro lado, el cardinal de B, es decir, el número de vectores que forman B, se le llama dimensión. Si el cardinal de B, es decir, la cantidad de vectores que forman la base es finita, es decir, la cantidad de vectores de B es n, por ejemplo, entonces se dice que la dimensión de V, de B, es n. Entonces, ¿qué se llama dimensión? Dimensión va a ser la cantidad de vectores que forman la base.
¿Y qué se llama base? Aún se llama base al conjunto de vectores que generan al espacio y son linealmente independientes. Vamos a ver un ejemplo y luego nos regresamos a algunas propiedades. Por ejemplo, si me plantearan determinar el subespacio generado por estos dos vectores, ¿qué debemos hacer? Primero, identificar de dónde son los vectores. Estos vectores son de R3. Son tres elementos ordenados. Entonces, las operaciones son las típicas de R3. Entonces, vamos a buscar el subespacio generado. El subespacio generado lo vamos a abreviar con un corchete. El subespacio generado por S es ¿quién? El subespacio generado por este primer vector y este segundo vector. Se es generado por estos dos. De acuerdo a la definición, entonces el subespacio generado por esos vectores sería el conjunto de todas las combinaciones lineales. Entonces suponemos que beta es un vector genérico y alfa sub 1 y alfa sub 2 ya los conocemos. Entonces nosotros escribiríamos tal cual como lo dice la definición, sería el subespacio generado por alfa sub 1 y alfa sub 2 es un vector beta genérico. Vamos a copiar aquí la definición para conectarlo. La definición es así. Aquí, por aquí. Aquí me falta un igual. Vamos a quitar esto. Igual. Y ahora sí. Y vamos a aumentarle para que lo vean más cómodamente. Entonces, su espacio generado por alfa sub 1 y alfa sub 2, por definición, ¿quién es? El subespacio generado es los vectores beta pertenecientes al espacio, tal que esos vectores es la combinación lineal de los vectores que forman S. En este caso, S solamente tiene dos vectores, entonces lo ponemos hasta aquí. ¿Y quién es B? B es el espacio vectorial y el espacio vectorial al cual pertenecen estos es R3. Entonces beta tiene que pertenecer a R3. Pero como los vectores de R3 nosotros le conocemos la forma, tienen la forma X, Y, Z, pertenecientes a R3. Entonces sustituimos aquí tanto beta como alfa sub 1 y alfa sub 2. Aquí nos resulta lo mismo que habíamos trabajado el día de ayer, que es una combinación lineal. ¿Quiénes están en combinación lineal? Alfa sub 1 y alfa sub 2. ¿Y quién es la combinación lineal? X, Y, Z. Esto nos multiplicamos C sub 1 por este vector, C sub 2 por este vector, y luego igualamos a este vector genérico. Acuérdense que el vector genérico no es incógnita. Realmente esta es la forma del vector genérico. Las incógnitas son C sub 1 y C sub 2. Entonces sería C sub 1 más 3C sub 2. Y el otro 2C sub 1 más 2C sub 2. Y 3C sub 1 más C sub 2. E igual a cada una de las componentes. Primero a la X, el segundo a la Y, el tercero a la Z. Igual hablamos de la posibilidad de escribir la matriz AB directamente, que podríamos habernos ahorrado el sistema y crear de una vez la combinación lineal igualada al neutro e igualada al vector combinación lineal. Estos vectores, alfa sub 1 en columna, este vector alfa sub 1, este vector alfa sub 2,
Y este es el vector beta, que es la combinación lineal. Pudimos pasar de aquí a acá o directamente de los vectores y colocar de último beta, un vector genérico. Ahora escalonamos, pues menos 2F1 más F2, menos 3F1 más F3, y me da esta que está aquí. Ahora, para que el sistema sea compatible, en los rangos de A, que A iría hasta aquí, y el rango de AB, que sería completa, tienen que ser iguales. El rango de A veo que es 2, porque A, una vez escalonada, tiene 2 pivotes. Entonces, el rango de AB, para que sea compatible, obligatoriamente tiene que ser también 2. Y si el rango de AB es 2, es porque este elemento que está aquí tiene que ser 0. Entonces, de aquí surge la condición para que los vectores X, Y, Z pertenezcan al subespacio generado por alfa sub 1 y alfa sub 2. Entonces ahora sustituimos. Nos vamos de nuevo a la definición, a que teníamos aquí, y sustituimos esta que está aquí, este sistema, por su condición. Entonces sería, fíjense, tal cual. ¿Quién es el vector? Pues el vector, el subespacio generado sería el subespacio de todas las vectores X, Y, Z pertenecientes a R3, tal que cumplen la condición de que X menos 2Y más Z igual a 0. Entonces, así sería la respuesta a nuestra pregunta. Entonces, vamos a repasarlo a ver si puede construirse un método. Me dice, cuando me pidan determinar el subespacio generado por estos dos vectores, para evitarnos calcular todo esto, podría yo decir, bueno, voy adaptando. Primero, identifico de dónde son los vectores. Los vectores son de R3. Entonces, creo un vector genérico de R3. Y igualo ese vector genérico a la combinación lineal de los vectores que me mencionan. De aquí surge una matriz AB, que se puede construir directamente colocando en la columna 1 el primer vector, columna 2 segundo vector, si existieran más vectores, en la columna 3 el siguiente y así sucesivamente. Y de último, el vector genérico. Escalonamos de tal manera de determinar el rango de A. Una vez que tengamos el rango de A, obligamos que la matriz AB tenga el mismo rango. Y ahí me sale la condición y ya puedo dar respuesta. El subespacio generado, acuérdense que el corchete significa subespacio generado, por S es el conjunto de los vectores genéricos de R3 que cumplen esta condición que surgió aquí. ¿Alguna pregunta? Ahora. Profe, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, dígame. Profe, nosotros a la hora de hacer eso en un examen o en un taller, ¿podemos hacerlo directo? ¿O tenemos que hacer todos los cálculos y los procedimientos? Los cálculos son requeridos. Tienes que hacer las transformaciones que son necesarias. Es decir, tienes que escalonar la matriz. O sea, los procedimientos tienes que hacerlo para poder justificar la respuesta. Ok. Pero, por ejemplo, llevar aquí de esta parte aquí a la matriz AB lo puedes poner directo, ¿me entiendes? O de aquí que tú dices, te piden su espacio generado y de aquí a la respuesta brincas directamente acá, empiezas aquí, está bien, eso se acepta. ¿Ves? Pero una vez que estás aquí, tienes que hacer los cálculos para poder justificar las cuentas que lo que te da, pues. Y hacer todo ese procedimiento, pues, hasta llegar acá. Gracias, profe.
No, de nada, a tu orden. Los procedimientos son los que justifican que tú hiciste el problema. Porque de resto, la gente puede decir, bueno, yo me enteré que la respuesta era así, la puse, ¿entiendes? Entonces hay que poner el procedimiento para poder uno justificar que efectivamente uno hizo lo que era necesario para encontrar esto. Bueno, veamos un siguiente ejemplo. Y en este ejemplo vamos a trabajar con otro espacio vectorial. Supongamos que dicen determinar el subespacio generado por, en este caso, por unos vectores que son estos que están aquí. Este es el primer vector, después viene un segundo vector, un tercer vector. ¿De dónde son estos vectores? Uno identifica por la forma y el grado que tienen. Dice, este es un polinomio de grado 3, polinomio de grado 2, polinomio de grado 3. ¿A dónde pertenecen? A los polinomios de grado menor o igual que 3. Entonces ya uno sabe que están hablando del espacio vectorial P3, que es la abreviatura de polinomios de grado menor o igual que 3 con la indeterminada X. Y ahora, como necesito encontrar el subespacio generado por ello, porque es lo que me lo pide, es lo que me piden, ¿qué hacemos? Bueno, el subespacio generado por estos vectores, es el conjunto que se escribe con corchete. Es el subespacio generado por esos tres vectores, le pongo nombre. Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Y ahora, ¿qué hacemos? Buscamos un vector genérico de P3. ¿Quién es el vector genérico de P3? Un polinomio genérico de grado menor o igual que 3. Es decir, un polinomio que tiene esta forma. A por X al cubo, más B por X cuadrado, más C por X, más D. Esos son pertenecientes a P3, tal que ese vector se escriba como combinación lineal de los vectores que me dicen que están aquí dentro del conjunto generador. Entonces, C sub 1 por el primero, C sub 2 por el segundo y C sub 3 por el tercero. Claro, nosotros pudimos habernos ahorrado esto, pero como son los primeros, yo quise que lo mirara las dos formas. Otra forma podría ser colocando directamente en columna estos vectores. Este vector, este primer vector que está aquí. Hay que escribir el polinomio completo para poderlo colocar en columna. Entonces aquí coeficiente 1. El primer coeficiente del primer vector 1. Después viene menos 1. De X no hay nada, así que 0. Y después 1. El siguiente vector, X al cubo no tiene nada, entonces por eso empieza en 0. Después 1 de X cuadrado y después de X 1 y después término independiente menos 2. Siguiente vector, X al cubo, 1. Después de X cuadrado no tiene. Después de X tiene coeficiente 1 y término independiente menos 1. Vector genérico A, B, C, D. A, B, C, D. Ahora escalonamos. Aquí hacemos transformaciones tipo fila, escalonamos y me queda de esta manera. ¿Qué me está diciendo aquí? A está formado por estas columnas. Rango de A, 2. Rango de AB obligatoriamente tiene que ser igual al rango de A. Obligado. Entonces el rango de AB tiene que ser 2. Si el rango de AB es 2, como AB es esta matriz completa, este elemento tiene que ser 0 y este elemento también tiene que ser 0. Entonces, las dos condiciones que nos da el subespacio generado. Y ahora lo que hago es reportar la respuesta. Simplemente, ahora el subespacio generado por esos tres vectores es un vector genérico tal que cumple estas dos condiciones. Aquí está la primera condición y la segunda condición. ¿Ves?
se puede pasar directamente a la matriz, es más rápido, pues. Entonces, miren este ejemplo, me dice hallar el subespacio generado por estos dos vectores. Por la forma donde pertenecen a las matrices, no a los polinomios, no a dónde, a R2. Entonces, un vector genérico de R2 puede ser XY. Creamos de una vez la matriz del sistema. Primera columna, el primer vector. Segunda columna, el segundo vector. Tercera columna, ya la última, es el vector genérico de R2. Aquí menos 2F1 más F2 me da una matriz equivalente como esta. Rango de A, aquí vemos el rango de A. Rango de A, 2. Rango de AB, mira, rango de AB también es 2. No importa lo que pongamos aquí, porque este no quedó en posición de pivote. El rango de AB también es 2. No importa si aquí da 0 o no da 0. Como quiera, los pivotes son este y este. Entonces el rango de AB es igual a 2 en cualquier caso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Me está diciendo que no hay ninguna condición, porque no surgió ninguna condición como en esta, que había que obligar que este fuera 0 y que este también fuera 0. Pero como no fue necesario nada de eso en este, entonces está diciendo que para todo X y todo Y eso se cumple, que el rango de A es igual al rango de AB. Entonces, como se cumple que son iguales en cualquier caso, entonces se dice que estos dos vectores generan a todo R2, porque genera a cualquier vector XY de R2 sin importar qué condición tenga. Entonces, en este caso, nosotros escribiríamos que el subespacio generado por los vectores que están acá es los vectores genéricos XY pertenecientes a R2, tal que, ¿con qué condición? Ninguna. Es lo que está diciendo es que es todo R2. Moraleja, cuando no surge ninguna restricción, ninguna condición, es porque genera a todo el espacio. Ahora, cuando surgen condiciones es porque genera nada más una parte del espacio que cumple las condiciones que se generen aquí. ¿Alguna pregunta? Digamos con este tema de los generadores. Me dicen determinar los generadores de las matrices. Estos que ¿cómo se lee en castellano? SR con el exponente. Entonces me dicen encontrar los generadores del espacio de las matrices 2×2. El problema es al revés, no es como en el anterior que me daban los vectores generadores. En estos me decían que estos vectores, que subespacios generan. Determinar subespacios generados. Se podría leer que estos son este es un generador, segundo generador y tercer generador. Esos son los generadores. En el ejemplo anterior también te daba dos generadores. En el ejemplo, en el último que hicimos ahorita, aquí están los dos generadores. Ahora el problema te lo estoy planteando al revés. Dice, determinar los generadores de las matrices 2×2. ¿Cómo resolver esta situación? Bueno, lo primero que vamos a hacer para resolverlo, darle solución, veamos un vector general, un vector genérico. Tomamos un vector genérico de las matrices 2×2. Entonces, creamos un vector genérico de las matrices 2×2. Un vector genérico de las matrices 2×2 tendría un vector que tiene esta forma.
Ahora, ¿qué hacemos con ese vector? Lo escribimos como combinación lineal, pero para ello, para escribirlo como combinación lineal, lo separamos en suma de vectores que tienen distintos parámetros. Aquí tiene un parámetro A, B, C y D, entonces lo separo como la suma de vectores que no tienen parámetros en común. Este solamente tiene el parámetro A, este solo el B, solo el C y solo el D. Lo separamos, por supuesto, con la idea de que se mantenga la igualdad, que la matriz A, B, C, D sea igual a la suma de estas cuatro matrices. ¿Y con qué criterio lo separé? Para que en el primero solamente quedaran A, en el segundo B, en el tercero C y en el D. Y ahora el parámetro se lo factorizo. Entonces me queda la A aquí afuera, la B aquí afuera, C aquí y la D aquí. Estos vectores, fíjense entonces, un vector genérico beta se está escribiendo como combinación lineal de estos vectores. Entonces, ¿quiénes son los generadores? Esta matriz es una de las generadoras, más esta, con esta y esta. Esas cuatro matrices generan a las matrices 2 por 2. Entonces, fíjate cómo se actúa como de forma regresiva, como regresando. Entonces, si me dicen hallar los generadores de un espacio vectorial, escribo un vector genérico del espacio vectorial. Lo separo a través de la suma como suma de vectores del mismo tipo, pero que no tengan parámetros en común. Lo que tenga el parámetro A, aquí no va a haber sino otro, aquí otro parámetro y otro parámetro. Luego saco el parámetro como factor común y los vectores que quedan en combinación lineal, que sería este y este, son los que generan al espacio vectorial del cual estamos hablando. ¿Alguna pregunta? Supongamos ahora que me dicen determinar los generadores de un espacio vectorial como este. W. ¿Qué hago? Tomo un vector genérico de W. Un vector genérico de W, aquí me dan la forma que tienen los vectores de W. W es el conjunto de vectores que tienen esta forma. Por supuesto, son matrices 2 por 2, pero no cualquiera, las que tienen esta. Supongamos en este ejemplo que dicen determinar los generadores de un espacio vectorial que tiene esta forma. Como ya me dan la forma, le diría W es el conjunto de las matrices que tienen esta forma. Entonces tomamos un vector genérico para encontrar los generadores de este espacio vectorial, tomamos un vector genérico, es decir, una matriz que tenga esta misma forma. Entonces, una matriz que tiene esta forma, aquí la tenemos, la misma. Y ahora lo vamos a separar de acuerdo a los parámetros. La primera matriz que tenga solamente A. La segunda matriz, la que va a sumarse, que tenga B. Y así sucesivamente. Entonces sería escribir esta matriz como suma de matrices. En la primera que quede nada más A. Así que en la primera sería aquí solamente quedándose con A en la primera. Entonces aquí de A solamente esta, de A solamente esto, aquí de A solamente esto y de aquí no hay A, aquí será 0. De la segunda B nada más, que tenga el parámetro B, aquí parámetro B, aquí no hay B, pues le tocará 0. Aquí no hay B, 0 también. Aquí no hay B, 0. En la siguiente ya iremos para que quede solamente el parámetro C. C, aquí no hay C, así que aquí le tocaría 0. Aquí sí hay C.
Quedaría esa C y aquí esta que está aquí. Y la última, el último parámetro es D. Aquí no hay D, entonces aquí iría 0. Aquí sí hay una D, quedaría ella, y aquí queda una que también, y aquí también queda esta. Y luego de tener eso, le escribimos, le factorizamos. Aquí le factorizo la A, queda aquí 1, 1, 2, 0. Aquí le factorizamos la B, queda así. Le factorizamos la C, queda así. Le factorizamos la D, queda de esta manera. ¿Alguna pregunta ahí donde lo que vamos haciendo? ¿Una duda? Profe, Sí, adelante. ¿esa es como la manera que usted nos da mejor o hay otras maneras de poder hacer eso? No, no hay otra forma. No hay otra. De buscar los generadores es escribir el vector genérico como combinación lineal. Es como el proceso al revés, pues, de lo que habíamos hecho. Claro, y hay que hacerlo así por orden, pues por A, B, C y D. Exacto, pero quizás lo puedas hacer hasta más rápido que lo que yo estoy haciendo aquí. Directamente, pues no tienes que poner tanto detalle. Y aquí por A, aquí fíjate que hay un A, aquí hay un 2A y aquí no hay nada. Entonces iría A por 1, 1, 2 y aquí que no hay nada, 0. Con B, aquí una B, aquí no hay B, aquí no hay B, aquí no hay B. Entonces 1, 0, 0, 0. La C, aquí hay un menos 1, aquí hay un 1, aquí no hay nada y aquí hay un 1. Así mismo, ¿eh? Ahora, esos vectores que quedan con la combinación lineal es lo que nosotros vamos a llamar generadores. Esos son los generadores. ¿Y cómo se escribe esto formalmente? Con el corchete, como habíamos puesto. W, que es el nombre que tiene el espacio, es generado por estos vectores. Y eso se escribe, abre, sin palabras. Si no quieres poner palabras, tendría que poner corchete y colocar los vectores dentro del corchete. Entonces aquí dice que W es generado por estos vectores. Es decir, estos vectores son los generadores de W. Gracias, ¿Sí? profe. No, de nada, a su orden. Veamos otro modelo, otro tipo de problema que podrían plantearte. Bueno, en este te dicen hallar, determinar los generadores de W. ¿Y W quién es? Matrices 2 por 2 también, pero que cumplen dos condiciones. Fíjate que son las matrices 2 por 2 que cumplen estas dos condiciones. ¿Qué hay que hacer en este caso? Resolver el sistema. Nosotros en estos casos tenemos que resolver el sistema dado por las condiciones. Entonces, resolvemos el sistema ¿cómo? Bueno, con las formas que sabemos de resolver los sistemas. Utilizamos Roche-Frobenius, utilizamos cualquier método que sea comprensible y que se haya visto en la clase. Pues. Entonces, tenemos que resolver este sistema. Simplemente vemos qué tipo de sistema es. Mira, tiene 4 incógnitas, 2 ecuaciones. Pues mira, lo resolvemos, es un sistema compatible indeterminado y va a quedar con unos parámetros. Lo resolvemos, pues como se resuelve normalmente. Entonces nos dan aquí la solución. Aquí, por ejemplo, yo lo borré. Mientras estaba haciendo eso. La solución ya yo lo había hecho y la solución es esta. A da igual a este. B igual a esto y los parámetros son C y D. Entonces la solución, vamos a ponerlo, ese símbolo de corchete, no sería, vamos a ponerlo con llave. La solución sería esa. Bueno, hay que arreglar aquí.
donde C y D son los parámetros que pertenecen a los números reales. Y entonces, una vez, fíjese entonces, si me dan encontrar o determinar el subespacio generado por unas características que es una matriz, pero además me dan condiciones. Hay que resolver el sistema de ecuaciones que generan las condiciones. Luego sustituimos. ¿Quién es A? A es igual a todo esto. Y B, ¿quién es? Todo esto. Así que reescribimos este conjunto, este espacio, cambiando las condiciones por A por su valor, B por su valor, C por su valor y D por su valor. Entonces serían las matrices tal como aparecen aquí, A, B, C, D, tal que A es igual a este y B es igual a eso que nos dio la solución. C y D son ellos iguales a sí mismos. Y entonces ahora buscamos los generadores. ¿Cómo buscamos los generadores? Pues igual como hicimos antes, pero sustituimos. A iría aquí y B iría aquí. Entonces buscamos un vector genérico. Un vector genérico de la W, que serían las matrices que tienen esta forma, donde A es igual a esto y B es igual a esto. Sustituimos. A por esta, B por esta. Y ahora vamos a separar de acuerdo a los parámetros. Los parámetros que quedaron fue C y D. Como quedaron los parámetros C y D, lo que tenemos es que sustituir, sacar el factor común C. Entonces, por C va a quedar el coeficiente aquí, menos 7 tercios. Menos 7 tercios. Y aquí 2 tercios, 2 tercios. Aquí 1. Y aquí no hay C, así que aquí iría 0. Por D, menos 1 tercio, 2 tercios, por acá 1 y por acá 0. Y eso es lo que queda. Estos que están aquí, estos vectores, como ya está escrito como combinación lineal, estos vectores son los que generan AW. Entonces el subespacio generado por W es el generado por estos dos vectores. Ellos son los generadores. Entonces este requiere un poquito más de trabajo porque si te dan el espacio y no está resuelto, sino que está indicado la forma y además dos condiciones, hay que resolver el sistema, sustituimos la solución del sistema en la forma y luego resolvemos como en el anterior. Una vez que tenemos la forma de la solución, la forma de los vectores del espacio, la escribimos como combinación lineal. Los vectores que queden en la combinación lineal son los generadores. ¿Alguna duda? Bueno, ahora vamos a ver un teorema que puede ser muy útil para facilitar y agilizar estos trabajos. Vamos a completar un poco de lo que habíamos hablado de vectores LI y LD con este teorema. Sea A una matriz N por M. Una matriz formada por vectores, filas o columnas. O sea, una matriz que tiene los vectores aquí van a ser considerados las filas o las columnas, pues. Si el rango de A es K, entonces la mayor cantidad de vectores LI, es decir, la mayor cantidad de filas o columnas LI que están presentes son K. Es decir, que el rango me dice la mayor cantidad de filas o columnas linealmente independientes. Entonces, el rango de A es la mayor cantidad de vectores, filas o columnas, pues. También podría, si los pones en columnas, también, o columnas linealmente independientes. Entonces, cuando yo quiera saber si un conjunto de vectores LI, yo puedo construir una matriz. Construyo una matriz con esos vectores. Y
con eso le busco el rango y al tener el rango, si el rango da igual a la cantidad de vectores que tiene la matriz, entonces los vectores del conjunto es LI. Si el rango da menor que la cantidad de vectores que tiene la matriz, entonces el conjunto es LD. Veámoslo en la práctica cómo sería. Le dicen determinar si los siguientes conjuntos son LI o LD. ¿Qué hacemos? Pues simplemente vamos a utilizar este teorema. Vamos a resolver la A. Entonces aquí, a resolver la A, bueno, vamos a poner la A, construimos una matriz. ¿Y qué característica debe tener esa matriz? Bueno, en la matriz debo colocar los vectores del espacio. En este caso se trata de un espacio R4. Aquí se trata de polinomios y aquí en esta última de matrices. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Construimos una matriz con estos vectores. Los voy a colocar en fila. Entonces voy a necesitar una matriz donde quepan cada uno de ellos por fila. Entonces el primer vector, 2, 2, 3, 4. El siguiente, menos 2, 3, 4, 5. El siguiente, 3, 1, 2, 4. Y el último que está ahí, menos 1, 7, 10 y 14. Entonces, ¿qué hice? Cada hora, cada fila es un vector. ¿Cuántos vectores tenemos aquí? 4. Esto es, por supuesto, estos son de R4. ¿Qué hacemos? Escalonamos la matriz para averiguar el rango. Porque el teorema me dice que si yo llego a averiguar cuál es el rango, y me dice cuál es la mayor cantidad de vectores que tenemos LI aquí. Entonces, escalonamos la matriz. ¿Qué rango me dio? Rango de A es igual a 3. ¿Qué significa esto? Eso es menor, por cierto, que la cantidad de vectores. ¿Cuántos vectores eran? 4. La cantidad de vectores que era 4. Entonces, como esto no dio igual, ¿qué puedo decir? Vamos a ponerlo aquí. Como en el rango de A me dio 3 y el número de vectores son 4, entonces el conjunto, ¿cuál conjunto? Es este que está aquí. Ah, bueno, esto está puesto con este símbolo, esto aquí. Un segundo, que esto debería ser escrito así. Así, y aquí en todo esto igual. Este corchete porque yo tomé eso de otro tipo de problema. Aquí así. Igual aquí. Entonces este conjunto, como el rango de A dio 3, el número de vectores son 4, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Entonces ese conjunto es linealmente dependiente. Si hubiese dado el rango igual al número de vectores, o sea que el rango hubiese dado 4, entonces sería LI. Pero a nosotros nos dio LD. ¿Alguna pregunta? Profe, En el segundo.
Sí, adelante. Disculpe, sabe que en un principio estábamos haciéndolo por columna. ¿Se puede hacer por columnas y filas o ahora solamente por filas? No, lo puedes poner o en fila o en columna, como tú quieras. Y va a dar el mismo rango. Y el rango de una matriz y el de su traspuesta son iguales. O sea Ok, que no gracias. importa si los pones en fila o columna, no a tu orden. Ok, Ahora gracias. la siguiente, que vamos a colocar estos vectores. ¿Cuántos vectores son? 1, 2, 3 y 4 también. Entonces sería colocar esos vectores en esta matriz. Y entonces sería el primero menos 1. Como no lo veo, lo voy a copiar por acá para tenerlo más a la mano y ustedes me puedan en este. Ese es el conjunto de vectores. Entonces aquí iría menos 1. Después menos 1 otra vez. Después 1 y 1. En el siguiente que tenemos aquí, 2, menos 1, 3 y 1. El siguiente que tiene 1, menos 2, 4 y 2. Y el otro 1, menos 1, 1 y 1. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo para saber si son LI. Vamos a ver por qué. ¿Qué hay que hacer? Escalonar para averiguar el rango. Yo voy a cambiar este ligeramente y le voy a poner otro aquí en algo. Aquí le voy a poner un 0. Y significa que en el último ya aquí no tendría este. Para que no den el mismo tipo, para que no queden del mismo ejemplo, de la misma característica. Entonces aquí y vamos a aplicar igual eliminación gaussiana para averiguar el rango. Y entonces aquí este no es el problema. ¿Dónde lo cambio? A ver, en este 4. Vamos a poner un 1 donde estaba el 4. Y un 1. A ver si ese era el asunto, porque hay uno que nos está echando broma y todavía no lo he identificado. Y no es ese tampoco. Vamos a cambiar este por 0 y luego los construimos de nuevo. Pues, ok. Vamos a tener que cambiar algo más. Vamos a observarlo un momentico. A ver. Esta matriz. ¿Cuál es el problema aquí?
Algo esto está haciendo que no es. Este es esta, este es esta y esta. A ver. Si le damos con, quería que apareciera otra y aparece este, sí va a servir. Ok, entonces ustedes me van a ayudar ahora a construir el conjunto de vectores. El primero tendría que ser 1 aquí, después -1, después 0 aquí y 1. El siguiente 2, -1, 3, 1. Así que aquí positivo. El siguiente sería 1, -2, 1 positivo y 2. Y el otro sería 1, -1. No, aquí tendría que ser 1 también. 3. Aquí vamos a chequearlo. Sería ok. Entonces ahora, dos preguntan entonces si ese conjunto es LI o LD. Entonces, construimos con estos vectores las filas. Construye esa matriz. La escalonamos. Entonces ahora le aplicamos eliminación gaussiana y me da esta. El rango de esa matriz es igual a 4. Porque tiene 4 pivotes. Y está dando igual que la cantidad de vectores. Vamos a copiarnos esto que está aquí para modificarlo aquí más adelante. Entonces, es igual a la cantidad de vectores. Entonces, el conjunto que tenemos aquí y este conjunto es LI porque coincidió la cantidad de vectores con el rango. Entonces es linealmente independiente. Entonces, ¿cuándo va a ser LD? Cuando la cantidad de vectores sea mayor que el rango. Si la cantidad de vectores es igual que el rango, entonces es LI. Veamos el tercero. Ahora nos preguntan si este conjunto de vectores es LI o LD. ¿Qué hacemos? Nuevamente construimos una matriz. Entonces, en aquí vamos a construir una matriz. ¿Me ayuda a construir la matriz? Sería -1, 1 y 2, 1. -1, 1, 2, 2, 1. ¿ves? Los colocó en fila. ¿Y en la otra? 3. 3, 5, 4, 7. Y la otra, 1, 3, 3, 4. 3, 3, 4. Y esta no la necesitamos. Ahora que escalonamos la matriz para buscar el rango. Entonces, escalonamos la matriz. Me dio rango 2. Entonces, el rango de A es 2. Pero eso es menor que la cantidad de vectores. La cantidad de vectores ahí, ¿cuántos son? Son 3.
Entonces, menor que 3. Entonces, el conjunto es LD, linealmente dependiente. ¿Alguna pregunta? Entonces esto es más rápido, más práctico, ¿eh? Que la definición. Por definición es un poquito más largo, pero bueno, se parecen un poco. ¿Alguna pregunta? Ahora veamos un problema completo para que vean cómo sería. Por ejemplo, determinar una base y la dimensión del espacio vectorial, este que está aquí. Vamos a suponer que ese sea el problema. Determinar una base y dimensión del espacio. Cuando te piden determinar base y dimensión, es equivalente a utilizar la definición. Para encontrar una base, ¿qué se hace? Se buscan un conjunto de vectores que generen al espacio. Después se determina cuál es la cantidad de vectores linealmente independientes entre los generadores del espacio. Y eso, que sea ese conjunto LI, es el que me va a formar la base. Luego contamos la cantidad de vectores presentes en la base y eso me va a dar la dimensión. De nuevo se lo explico. Para determinar la base y la dimensión de un espacio vectorial, lo primero que tenemos es que encontrar los generadores del espacio. Después, ese conjunto de generadores lo sometemos a la prueba de si son linealmente independientes. Nos quedamos con los que sean LI, con los que forman un conjunto LI, el mayor posible. Y luego contamos las cantidades, eso me daría la base. Contamos la cantidad de vectores presentes en la base y eso me daría la dimensión. Veámoslo en la práctica aquí. Yo se lo he puesto paso a paso. Entonces, paso 1. Tomamos un vector genérico del espacio. El espacio es este. Polinomios que tienen esta forma. Tienen esta forma, es polinomio. Entonces, tomamos un vector genérico de aquí de W. Bueno, un vector que tenga esta forma. Aquí está. Un vector que tiene esa forma. Y ahora, ¿qué necesito encontrar? Los generadores. Pero los generadores se encuentran escribiendo el vector genérico como combinación lineal. Entonces, el vector genérico lo vamos a escribir como combinación lineal. Pero te acuerdas que se separan de acuerdo a los parámetros. En un vector que solo aparezca la A, en otro que aparezca la B y el otro que aparezca la C, que son los parámetros que están aquí. Entonces, ¿y cómo tienen que ser los vectores que van a quedar entre paréntesis? Tienen que ser polinomios porque se trata de espacio vectorial de vectores que tienen esta forma, que son polinomios. Entonces, separo. Aquí, la A está aquí multiplicando x cuadrado. A x y a el término independiente. Entonces me queda aquí de esta forma. A por x cuadrado, A por x y A por 1. En la B, B por x cuadrado menos B por x y una B. Entonces queda B por x cuadrado por menos x más 1. Y la C, menos 2c por x cuadrado menos 2x cuadrado. Y la C queda fuera factorizada. Aquí, menos 2c por x. La C queda fuera y queda el menos 2x. Y aquí teníamos la C. Bueno, la C la sacamos con factor común de 1. Y me quedaron estos tres vectores. Este y este. Esos tres vectores me generan a este espacio. Entonces, para construir los generadores
vectores, ¿te acuerdas? Escribimos un vector genérico del espacio y lo escribimos como combinación lineal. El espacio aquí es de los polinomios, entonces tienes que sacar el parámetro por un polinomio, parámetro por un polinomio, parámetro por un polinomio. Si fueran matrices sería parámetro por matriz, parámetro por matriz y parámetro por matriz. Si fueran ternas, fuera parámetro por una terna, parámetro por una terna y parámetro por una terna. Bueno, aquí al tener los tres vectores que generan el espacio, estos tres generadores, lo que nos falta es someterlo a la prueba de si esos generadores forman un conjunto LI. Y para saber si es LI, ¿qué hacemos? Construimos una matriz con ellos. Este en matriz sería 1, en fila sería 1, 1, 1. Y este, 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 1. Y este, menos 2, 1. Usamos eliminación gaussiana para encontrar el rango. ¿Cuánto me dio el rango? 3. Quiere decir que es igual a la cantidad de vectores LI. Significa que efectivamente ese conjunto es LI. Entonces, cumplió las dos condiciones. Primero, ellos son los generadores de W. Ellos generan a W. Y además son una base. Entonces, el conjunto base, la base de W, es el conjunto formado por esos vectores, por este, con este y este. Ellos forman una base. Y su dimensión, la cantidad de vectores que tenga esta base. Esta tiene un vector, 2, 3 vectores. Significa que tiene dimensión 3. W tiene dimensión 3. Por último, hallar una base de este espacio vectorial. ¿Qué hay que hacer entonces? Paso 1, buscar los generadores. Escribimos un vector genérico como este, como combinación lineal. ¿Quiénes son los generadores? Estas matrices. Estas tres matrices son los generadores. Vamos a ver si ese conjunto es LI. Colocamos estos vectores en fila. Aquí está el primer vector, segundo vector, tercer vector. Escalonamos, me quedó rango 3. ¿Qué significa? Que el conjunto, además de generar, es LI. Entonces ya esa es una base. Entonces ese conjunto formado por estos tres vectores forman una base de W. La dimensión, ¿quién es? La cantidad de vectores que están presentes en la base. Hay 3 vectores, la dimensión entonces es 3. ¿Alguna pregunta? Una sugerencia, hagan una ficha donde toman, van a colocar cuáles son los procedimientos para encontrar una base, cuál es el procedimiento, describen el procedimiento para saber si el conjunto es LI, cómo es el procedimiento para saber cómo se encuentra el subespacio generado. En cada uno de esos problemas le hagan como un procedimiento, pues elaboren un resumen de los procedimientos para que no se confundan. Entonces tengan esa ficha y digan, mira, cuando se trate de subespacio generado, tengo que seguir este procedimiento. Para buscar los generadores, hago este procedimiento. Para saber si es LI, sigo este otro. Para encontrar una base, sigo este otro procedimiento y así sucesivamente. Así no se pierden en la cantidad de teoría y eso. ¿Alguna pregunta? Profe, la dimensión del subconjunto es igual a la cantidad de vectores. La dimensión del espacio vectorial. Ajá. Ok. Es la dimensión de W, que es un espacio vectorial. ¿Sí? Fíjate que aquí cuando te dicen encontrar una base y dimensión del espacio vectorial.
Pero salvo por esa palabra, todo lo que dijiste es correcto, es así. La dimensión del espacio es la cantidad de vectores que tiene la base. Cuentas aquí y como tiene 3, la dimensión es 3. Ok, profe, Lo gracias. mismo pasó en el anterior. Se contó cuántos vectores había aquí. Aquí hay un vector, otro vector y otro vector. Entonces esos 3 vectores forman la base, la dimensión es 3. Así es, la dimensión es la cantidad de vectores que forman la base. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso era lo que íbamos a hacer hoy. Ahora más tarde les mando la transcripción de todo esto que hicimos. Recuerden hacer la ficha, no esperen que pase mucho tiempo para hacer la ficha porque se empiezan a olvidar las cosas. Apenas le llegue el documento, usted lo va leyendo y va haciendo como la ficha del procedimiento, que hay que hacer esto. Pone como por paso. Paso 1, hago esto. Paso 2, hago lo siguiente y así sucesivamente. Bueno, que tengan feliz tarde y les voy a enviar todo lo que hicimos aquí. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, su orden. Hasta luego, De profe. nada, su orden. Gracias, Luego, feliz profe. tarde.